Hoy quiero contarles la historia de un villano tan malvado que su objetivo era privar de la libertad a un tierno oso, Chucho. Pero antes de contarles la historia de este villano, déjenme hablarle un poco de Chucho. Él es un Tremactor ornatus, es decir, un oso de anteojos. Y los osos de anteojos son símbolo nacional de Colombia. Hacen parte de la gran biodiversidad que tenemos en el país. Sin embargo, son una especie vulnerable porque hemos acabado con su ecosistema. Y pronto será también una especie en vía de extinción. Dentro de este contexto nace Chucho en la Reserva La Planada en Nariño. Luego de unos años pasa a la Reserva Natural de Río Grande en Caldas, en la ciudad de Manizales, donde pasa muchos años bajo el cuidado de una empresa prestadora de servicios públicos de agua potable. Luego de un tiempo, la empresa, junto con la autoridad ambiental, deciden buscar un sitio para que Chucho pudiera gozar de bienestar. Y aquí es donde entra el Zoológico de Barranquilla, quien, luego de cumplir toda una serie de procedimientos administrativos y de cumplir la ley y definirse qué era el mejor sitio para estar, pasó desde Manizales hasta Barranquilla, en un largo viaje que tuvo una serie de inconvenientes. Entre ellos, uno que casi nos obliga a tener que recogerlo en la mitad de una carretera colombiana en un helicóptero de la Fuerza Aérea. Eso no pasó, finalmente. Chucho llegó a Barranquilla muy bien. Y la noticia pasó por toda Colombia hasta llegar a los oídos de un abogado, quien consideró que al oso, al trasladarlo de Manizales a Barranquilla, se le estaba negando su derecho a la libertad. Y por esa razón entonces decidió echar mano de una estrategia legal innovadora: solicitar un habeas corpus. ¿Y qué es un habeas corpus? No me voy a poner muy pesado con los temas jurídicos, pero igual hay una sola salida y está vigilada, así que no pueden ir para ninguna parte, me tienen que escuchar. Un habeas corpus es un derecho y un mecanismo judicial reconocido universalmente, cuya finalidad es evitar que el Estado prive injustamente de la libertad a las personas. Y esto funciona bajo un principio denominado principio pro homine, es decir, en favor de las personas. Así que, ¿cómo así que un habeas corpus en favor de un oso de anteojos? Aquí es donde lo que quería hacer el abogado era ir al formalismo y decir que el oso era una persona y que el hábitat donde iba a estar en el zoológico constituía una cárcel. Y obviamente que el Zoológico de Barranquilla era esta figura estatal que estaba privando de la libertad al animal. Y aquí es donde entra el villano, un abogado que junto con este maligno secuaz y con un equipo interdisciplinario de biólogos, veterinarios y otros abogados de la firma, decidimos asumir la defensa del oso y la defensa del zoológico para evitar que lo dejáramos en libertad. Pero antes de juzgar a estos villanos tan fuertemente, les voy a pedir que escuchen la otra parte de la historia. Creemos que Chucho tiene unos 26 años y es un animal que nació y se desarrolló bajo protección humana. Es decir, que siempre ha necesitado de las personas para poder obtener alimentos y protección. Es un oso que lastimosamente no puede ser retornado a su hábitat natural porque sencillamente perdería frente a la naturaleza. No pudo desarrollar esas habilidades necesarias para combatir y para desarrollarse ahí. A pesar de que no teníamos tampoco una historia clínica, también teníamos claro que el sitio donde estaba, en la reserva en Manizales, a pesar de ser denominada una reserva natural, ese espacio que estaba ocupando eran simplemente unos cuantos metros, rodeado de alambre de púas, sin ningún tipo de atención veterinaria,
sin una dieta balanceada, estaba en sobrepeso y además estaba solo. Por esta razón considerábamos que el zoológico de Barranquilla era el mejor sitio para estar, porque ahí estaba un grupo de personas que durante más de 20 años habían trabajado en la protección y la conservación de osos de anteojos, porque tendría ese grupo de veterinarios y de biólogos que le iban a dar bienestar y sobre todo porque iba a poder compartir un espacio con una hembra de su propia especie. Con esta información decidimos entonces aplicar todo el peso jurídico, todo el caparazón de la tradición legal, sin olvidarnos de lo importante, del bienestar del oso y de todo este conocimiento científico que estaba alrededor de lo que queríamos buscar. Era efectivamente defender la vida del oso. Sin embargo, llegó la sentencia de segunda instancia en la Corte Suprema de Justicia, donde aceptaron el habeas corpus. Y fue una bomba que nos decía que en 48 horas teníamos que coger a Chucho desde Barranquilla y llevarlo a Manizales nuevamente. Y esta sentencia, adicionalmente de ser esta bomba que nos ponía este tiempo casi imposible de cumplir, nos decía unas cosas que eran muy reales y además casi imposibles de refutar. Que las personas somos un cáncer para el planeta, que además somos una especie egoísta y completamente destructiva, y que además teníamos que cambiar inmediatamente la forma de entender el mundo para pasar de una idea antropocéntrica a una idea ecocéntrica. La sentencia entonces para nosotros era compleja. ¿Cómo pasaron desde esa teoría a esta forma nueva de entender el habeas corpus, en la que se indicaba que el oso, al ser un ser sintiente, como dice la ley, también era una persona sujeto de derechos, que realmente eso no es lo que dice la ley. Y sobre todo que esas personas podían ejercer los derechos ante los jueces como cualquier otro ser humano. La sentencia evidentemente fue alabada y fue aplaudida por muchas personas en el país e internacionalmente. Sin embargo, nosotros que nos quedamos con la tarea de cumplirle esta sentencia, no teníamos mucha claridad de cómo lo íbamos a hacer. La decisión iba en contra del bienestar del oso porque ya sabíamos que en Manizales no iba a tener el sitio adecuado. Pero adicionalmente a eso, cumplir la sentencia en esas 48 horas, en ese formalismo propio y exclusivo del habeas corpus, implicaba romper la ley colombiana y además romper todos los protocolos nacionales e internacionales sobre bienestar animal y sobre cuidado y traslado de estos animales. En últimas, el habeas corpus iba a constituir una real sentencia de muerte para el oso. Por esta razón, entonces, decidimos tomar un reto. Este reto era presentar una tutela en contra de la decisión de habeas corpus. Y esta tutela era un reto porque teníamos que ir ante la misma Corte Suprema de Justicia y ponerlos a discutir sobre las decisiones que ya habían tomado antes. ¿Qué quisimos hacer? Aparte de toda la fundamentación científica, queríamos plantear una discusión balanceada, una discusión en donde tanto el componente estructural jurídico como el componente científico se analizaran de forma pareja, entendiendo efectivamente que los animales sí tienen derechos, pero que esos derechos deben analizarse desde otra óptica, desde la óptica de las restricciones y de las obligaciones para los hombres, quienes somos los que efectivamente podemos hacer y cumplir las normas. También planteamos un problema de representación. ¿Quién puede exigir los derechos de un oso? ¿Y qué es el bienestar animal? Nuestro caso era el perfecto ejemplo para demostrar el peligro que existía en abrir las puertas para que cualquier persona, sin ningún tipo de conocimiento científico o técnico, que conociera la realidad de este oso, presentara una habeas corpus y en últimas le generara un daño.
pero sobre todo queríamos tratar un tema que para nosotros era importantísimo. Y es un argumento que está en casi todas las discusiones a favor de los derechos de los animales. Y es que única y exclusivamente le reconocemos derechos y reconocemos personería a quienes se parecen a nosotros como humanos. Los ejemplos son muchos. El gorila. El gorila se parece a nosotros, entonces debe ser considerado una persona. El elefante es suficientemente inteligente para ser considerado persona. Todos estos son pensamientos antropocéntricos. Y a nosotros realmente nos preocupaba que efectivamente se desarrollara una idea contraria a lo que nos dice la ciencia, y es que todos los animales y todas las especies deben ser respetadas por el papel que juegan dentro de la naturaleza, por quiénes son dentro de la naturaleza y no por qué tanto se parecen a nosotros. Y si revisamos la historia, llegaremos a la conclusión muy fácilmente de que nosotros tenemos muy mala experiencia o somos muy malos en definir quiénes tienen derechos y quiénes no. En últimas, lo que queríamos era evitar convertir a Chucho en un mártir de esa lucha que tienen algunas personas por pelear los derechos animales. Llegó la sentencia de tutela, también en la misma Corte Suprema de Justicia, y en primera y en segunda instancia obtuvimos una victoria, en una sentencia espectacular. Obviamente todas las sentencias que son favorables a los abogados, todos les van a decir que son espectaculares. Pero realmente aquí sí considerábamos que era una decisión ponderada. Porque no solamente se aceptaban todos nuestros argumentos y se tenía claro el concepto de bienestar animal, sino que también se entendía el concepto de los seres humanos como parte de la protección animal, como aquellos que estamos obligados a proteger a los animales. Y además esto nos ayudaba a entender un concepto en el que venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Y es que los cambios no se declaran. Los cambios se tienen que construir paso a paso. Fue una victoria. Hoy la sentencia está siendo analizada por la Corte Constitucional, otra alta corte colombiana, por la relevancia del tema en nuestra historia. Y como les decía, a pesar de ser una historia, era muy difícil no sentirse villano. Obviamente, ¿cómo no nos íbamos a sentir villanos si estábamos planteando o estábamos abogando porque alguien no tuviera derechos o porque alguien no fuera considerado persona? ¿Qué tan buenas personas éramos nosotros? ¿Qué tan buenos abogados éramos? ¿Estábamos realmente del lado correcto de la historia? Sin embargo, aquí entendimos una cosa muy importante. Y es que la ley y los derechos son victorias humanas, no sobre la naturaleza, sino sobre nuestros propios actos. Y yo creo que aquí todos nos podemos sentir orgullosos por saber que en algún momento vencimos la tiranía de los reyes. Constituimos una idea sobre el individuo y una idea sobre la colectividad, desarrollando derechos fundamentales, derechos reconocidos universalmente. Que logramos trabajar sobre el concepto de igualdad y luchar contra aquellas personas que querían destruir este concepto. Que hoy podemos desarrollarnos libremente. Que hoy podemos expresarnos también libremente, que podemos decidir qué hacer con nuestro cuerpo. Sin embargo, todas estas son victorias no sobre los animales, sino sobre unas historias tenebrosas que han sido protagonizadas por personas oscuras en el mundo y que tenemos que tenerlas muy claras porque hoy todavía se están asomando a asustarnos. Considero que estamos en el momento de la evolución del ser humano en el desarrollo de las normas en favor y en protección de los animales. Que tenemos el conocimiento y que tenemos todas las herramientas para poder evolucionar en la creación de normas y de mecanismos que sean efectivamente proteccionistas de los animales, bajo conceptos innovadores. No que vayamos 600 años atrás y cojamos un habeas corpus y lo metamos dentro de los formalismos sin tener en cuenta cuáles son las realidades y cuáles son los problemas que tenemos hoy en día. De manera
que entonces nosotros mismos nos elevemos para ver la naturaleza a nuestra altura, que nos veamos nosotros en la naturaleza y que la ley sea un reflejo de esta naturaleza y no todo lo contrario, un mecanismo para cambiarla de manera ineficiente. Para concluir, quiero invitarlos a que actuemos, a que nos llenemos de conocimiento, a que utilicemos todas las herramientas que están en nuestro favor para crear criterio y para fijar el ritmo de nuestro comportamiento. Que con este ritmo de comportamiento, sin importar que se conviertan en leyes de la República o no, con este nuevo comportamiento podamos crear nuevos estándares y que estos estándares que estén con la gasolina de las aspiraciones humanas nos permitan, justo con el conocimiento, con las herramientas tecnológicas y con los conocimientos técnicos, crear o fijar unas bases para un mundo mejor. Y no nos dejemos engañar. No se dejen engañar por nosotros a veces. La ley no es propiedad de los abogados. Todo lo contrario. El poder de crear un futuro 4.0 está en nuestras propias acciones, en que todos nos reunamos a identificar cuáles son nuestros problemas, a crear nuevos mecanismos y entender cómo nos relacionamos en este mundo nuevo. Que podamos cambiar las bases de nuestra sociedad para así poder crear las normas del futuro. Y sobre todo, que siempre tengamos claro que la esencia de la ley y de todos nuestros derechos está en su conocimiento. Muchas gracias.